vivimos en un espíritu, en un corazón, en una actitud muy parecida a lo que la Biblia relata del diluvio y de la Torre de Babel. Y la Biblia relata aquel espíritu que había sobre la gente, aquel corazón que había sobre la gente en los días del diluvio. Y dice el texto que el corazón, el designio de los pensamientos del corazón de la gente era de continuo hacer el mal. Hoy se sabe en la psicología, en la psiquiatría, que lo primero que se dispara en el ser humano ante un problema, ante una situación, son los impulsos. Son los... ¿se acuerdan cuando yo les hablaba del ser interior como un carruaje? Que los caballos eran nuestra fuerza, nuestros impulsos, nuestros instintos, pero que todo eso es el mundo interior, pero que en el mundo interior de ese carruaje nosotros tenemos todo un mundo que tiene que ver con la razón, con el intelecto, con la voluntad. Y te decía que todo carruaje necesita un cochero que lo guíe, porque los caballos son necesarios para el movimiento del carruaje, pero los caballos no pueden guiar al carruaje. Necesitamos a alguien que los guíe. Y eso es todo ese ser espiritual que Dios nos dio, que es lo único que tiene capacidad y fuerzas para guiar nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestros deseos que a veces se descontrolan. Los caballos de este carruaje, te decía aquella vez, son esa parte de nuestro ser interior que no tiene nada que ver con la razón, ni con el intelecto, ni con la voluntad en sí. Es lo que no se razona, es lo instintivo, son los impulsos, son las fuerzas. Y te decía, pero hace falta que alguien decida siempre por dónde vamos a ir. Y esa es esa parte de tu ser interior que tiene que ver con el intelecto, con la voluntad, con la razón. ¿Amén? Pero no tiene capacidad para guiar tus impulsos. Tú puedes decir lo que quieras, pero muchas veces tus impulsos pueden más que tu razón y que tu voluntad. Por eso te decía, Dios nos dio este maravilloso mundo espiritual, nuestro ser espiritual, que la Biblia lo llama, fíjate que esté bien cerrada, Simón, por favor, que la Biblia lo llama, perfecto, si es todo un hombre, Juan Pablo, ¿no? Es que cuando lo vi que se dio vuelta y me escuchó, yo digo, lo estoy ofendiendo. Se dio vuelta Juan Pablo como diciendo, no me subestimes, ¿no? A veces estos chiquitines me dan miedo. Bueno, entonces es esa parte de nuestro ser que no razona, pero necesitamos ese mundo espiritual, te decía, que unido con el Espíritu Santo tienen el poder para guiar tus impulsos. Entonces todo nuestro ser va en armonía. Y yo te decía que Dios me está hablando mucho de esto porque vienen tiempos muy complicados. Y el domingo pasado te hablaba del espíritu o del designio, el corazón, la actitud de la gente, de aquella generación del diluvio que trajo muerte, porque al fin y al cabo murieron. Y que intentaron frenar el plan de Dios. Y te decía que dice que el pensamiento del corazón, ¿no? Entonces, el corazón, lev en hebreo, tiene que ver con el mundo emocional. Y muchas veces el mundo emocional nos razona. Pero otra vez te decía, somos un ser integral, somos seres integrales, nosotros no podemos independizar los sentimientos de la voluntad, de los instintos. El asunto es que cuando nosotros tenemos algo que nos impresiona, que actúa sobre nosotros, lo primero que sucede en todos nosotros, hoy se sabe, después de mucha investigación en la psiquiatría, en la psicología y en la neurología, que lo primero que se disparan son los impulsos, aunque tú no lo creas. Nosotros pensamos y decimos, no, pero yo pienso. Nosotros siempre es milésimas de segundo después. Primero se dispara nuestros instintos. Por eso si nosotros no estamos controlados, nuestro razonamiento siempre tiene que ver con nuestros impulsos. Te guste o no te guste. Y entonces, o vas a razonar con miedo, o vas a razonar con enfado, o vas a razonar mal. Alguien se cruza mal en la carretera y tu primera reacción es decir, ¿qué hace este inútil? ¿No? Otra persona dirá, uy, Dios mío, casi nos matamos. Porque uno pensó, razonó de una manera y otro de otra. Porque la reacción de uno fue de una manera y la reacción del otro fue de otra. Y luego nosotros pensamos, eso está en millonésimas, de micronésimas de segundo, yo qué sé, que no nos damos cuenta. Y entonces
El texto este dice que el pensamiento motivado por el corazón de la gente en aquel tiempo era de continuo hacia el mal. Si siempre estaban razonando para el mal, para la traición, para el fraude, para la mentira. Y lo que dijeron fue, bueno, que Dios siga en el cielo y nosotros hacemos lo que querramos. Y Dios le habló a Noé, y Noé hizo un arca, dice la Biblia, y se salvó su familia. Y yo te decía, estamos en esos tiempos. Pero luego viene Babel, y Babel es la primera gran manifestación de este fenómeno de globalización en el mundo. Se globaliza la industria, ya no hagamos torres de piedra, dijeron, sino fabriquemos ladrillo, peguémoslo, hagamos argamasa, mezclado, dice, con alquitrán, que además le daba movimiento. Hagámoslo así y hagamos una sola torre que llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre, o sea, una sola identidad. Pensemos lo mismo, digamos lo mismo. Yo te decía, ese es el espíritu que se mueve hoy. La globalización es un fenómeno para unificar mercados, borrar fronteras y culturas para vender. Es un fenómeno, por lo tanto no podemos luchar, ahí apareció y ahí va. El problema son los globalizadores, que son los que fomentan todas estas cosas, con un solo propósito, hacer dinero. Y seguimos construyendo torres de Babel. Hagámonos un nombre. Y entonces hoy el mundo está formado por bloques y están peleándose estos bloques hasta que se haga un solo bloque, a ver quién vence. Tenemos la Unión Europea, el bloque de Estados Unidos, México y Canadá, el bloque de Rusia, China e India. Entonces, Latinoamérica, que no sabe si va a ser bolivariana o americana, yo qué sé. Entonces ahí están, son los bloques. Y los ingleses que un día se rayaron y dijeron, nosotros nos abrimos, ahora están flotando en el medio del mar a ver con quién se unen, ¿no? Y se van a tener que unir con alguien. Esas son las nuevas torres de Babel. Y nosotros vivimos en medio de esto. Y hay guerras y dolores y tristezas, pero también hay una gran presión económica. Te decía recién, vivimos en el tiempo en el cual se está destruyendo el pensamiento creativo, el pensamiento divergente. ¿Para qué vas a ser creativo si ya todo está hecho? Entonces vamos a la gran tienda donde ven los muebles para fabricar, para montarlos nada más. Tú no los montamos. Mi mujer está adicta a esa tienda. Y le encanta esa tienda. Ya está, blim, 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 blim. Y se monta. Claro, yo me crié en otro mundo, yo estudié para técnico y todo lo demás, y me enseñaron a resolver problemas. Y claro, cuando yo veo eso y viene un mueble medio fallado, digo, no, pero esto se corta esto aquí y ponemos un tornillo. No se puede porque ya los grandes diseñadores pensaron por ti, ¿para qué vas a pensar tú? Y tú dices, no pensemos más. Ya hay 2 o 3 que piensan por nosotros, ¿para qué vamos a pensar? No discrepes con el sistema, porque en cuanto tú pienses algo diferente te van a apartar. Porque el pensamiento crítico no sirve, el pensamiento creativo no sirve. Yo tenía una profesora en la universidad que decía, cuando comienza la producción se acaba la creatividad. Tú pintas un cuadro precioso hasta que viene alguno, le saca una foto y comienza a hacer láminas por láminas. Sale más barato comprar esas láminas que un tío que la pinte y las vende como rosquilla y se acabó la creatividad. ¿Para qué vas a seguir pintando si hay alguien que hace láminas en una imprenta? Se acabó la creatividad, se acabó el pensamiento. Ya alguien piensa por ti. Ese es el ataque sobre nuestros hijos. No se saben resolver problemas. Uno de los enfados que yo tenía con muchos profesionales que llamo para trabajar a veces en mi casa, lo que sea. Mira, hay que hacer esto. ¡Puh! Eso. Con uno ya me enfadé tanto que es que eso, no sé, es que eso. Mira, es que le dije, no, ya está, no te preocupes. No, pero le dije, no, vete, no te preocupes. Yo lo hago. Yo lo hago. Si te estoy llamando a ti, te voy a pagar para que me amargues la vida y piense yo por ti, para eso lo hago yo. Si yo no lo hago porque no tengo tiempo, no porque no sepa hacerlo. Y acabó antes. No sé quién fue el que lo dijo, pero amén. A tú. Ya acabó antes, ya está. Se acabó. Pero ¿por qué estas cosas? No podemos resolver problemas. Todo tiene que ser tal como se ha dicho. Tal como se ha dicho. Y no vemos el entorno. Yo ya te prediqué de eso. Si alguien no estuvo en la predicación anterior, lo podés escuchar en internet, ¿vale? Pero te digo esto, hermano, porque Jesús habló acerca de estos tiempos, que vienen grandes presiones, vienen grandes luchas, y Jesús dijo, no se desesperen, ni por la comida ni por la bebida, busquen el reino de los cielos y su justicia. En esto del pensamiento, que te digo, del pensamiento
divergente. La Biblia cuenta, hoy lo vamos a leer a esto, la historia del rey David que fue a pelear contra los filisteos. Ya les había vencido. Ahora, ¿qué era lo lógico en el pensamiento convergente? Hagamos lo mismo. Lo que resultó no se toca. A veces sí. Y a veces hay que asumir el riesgo de que si ayer resultó algo, podemos transformarlo para que resulte mejor. Y a veces las cosas no salen bien a la primera, pero hay que intentarlo otra vez. Y eso lo enseña la Biblia. Y dice la Biblia que el rey David fue a pelear contra los filisteos y los venció, y no se quedó con una fórmula. David dijo, Dios, ¿qué tengo que hacer la próxima vez? Y Dios le dijo, no los ataques como en la primera. Cuando oigas el ruido del viento sobre los árboles, entonces levántate y ataca. El problema está que la gente hoy, todos nosotros nos centramos en el problema porque no tenemos la capacidad de ver la solución que Dios nos está poniendo en el entorno. El reino de los cielos se manifiesta en nuestro entorno muchas veces. Nosotros no vemos el reino, vemos el problema. Si hubieras estado en los días de David, hubieras solamente visto filisteos. David, ¿sabe lo que te hubiera dicho? Por favor, cállate y déjame escuchar el viento. Tú dirías, ¿qué tiene que ver el viento con los filisteos? Pues eso mismo. Ahí está la diferencia entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El que tiene la capacidad de ver mucho más del problema y que puede encontrar una solución en el entorno cuando los otros creen que el problema en sí les va a dar la solución. Nosotros vivimos en una sociedad que es muy convergente, tenemos visión de tubo. ¿Sabe lo que es la visión del tubo? Es un fenómeno psicológico cuando una persona es asaltada y la policía le pregunta, ¿cómo era la cara del asaltante? No me acuerdo de nada, lo único que recuerdo son las manos y la pistola que llevaba, porque nos enfocamos solo en el problema. Nuestro cerebro se abstrae de todo lo demás y vemos solo aquello que nos causa problemas. Hoy el sistema en el que estamos viviendo nos está llevando a la visión de tubo en todos los aspectos de la vida. A nuestros hijos les están enseñando a no pensar, a hacerlo todo hecho. Todo se resuelve entreteniéndolo con una tablet o con un televisor encendido. Y les estamos anulando la capacidad de pensar. Lili a veces me dice, a ti, Dani, a imaginación no te gana nadie, ¿eh? Y yo siempre le digo lo mismo, ¿sabes por qué? Fui pobre toda mi vida. Y si no me lo imaginaba, no lo podía comprar. Así que yo me lo imaginaba. Y soñé, y soñando aprendí a pensar muchas cosas. Y soñando aprendí a caminar sobre muchos lugares donde otros nunca caminaron. Y aprendí a vivir sin dinero. Aprendí a vivir sin dinero. Y hoy aquí no tengo un duro, hermano. Y aprendí a vivir sin dinero. Y me siento tan libre. Tan libre. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No se desesperen por la vida. Caminen en la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Pero no estén afanados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos de los que estamos aquí participaron en la decisión de vuestros padres en nacer? ¿No? A ver, yo la verdad no quiero meter la pata, pero lo mismo hay alguien aquí que dice, no, aquel día, yo recuerdo mis padres nos sentamos todos y tomamos una decisión. Yo dije, no, yo quiero ser chica y nací chica. ¿Cuántos de los que están aquí? Es que más, te digo la verdad, creo que ni tus padres habían planificado y así saliste, ¿no? Naciste tú, ¿no? No es que naciste mal, sino que naciste. Tus padres, ay, mira, estoy embarazada. No me digas, ¿está embarazada? Sí, bueno, gloria a Dios, estaba embarazada, ¿no? A nosotros nos pasó, ¿vale? Pero no voy a entrar en estos detalles ahora porque después cuando vuelva a casa Lili me va a poner fino. Pero tú no planificaste tu nacimiento. Tú no planificaste el sexo que ibas a tener. Tú no planificaste la estatura de tu cuerpo, ¿no? Así no fue alguno. Bueno, tú no lo planificaste, tú no planificaste la cara que ibas a tener, tú no lo planificaste. Pero aquí estás. Y hasta aquí llegaste. Gloria a Dios. Y nosotros nos desesperamos por vivir cuando Dios nos dio la vida. En realidad nosotros somos resultado. No somos iniciativa propia. Y el Dios que nos dio la vida. Sí, bueno, pero si yo hubiera decidido sobre mí, me hubiera hecho 5 centímetros más alto. Bueno, gracias a Dios. Dios te hizo como eres.
porque alguna razón tendría Dios. Y bueno, pero me hubiera hecho así. ¿Y qué dijo Jesús? Por más que te afanes, no vas a añadir a tu estatura ni 1 centímetro, ¿eh? Yo te hice, yo te creé, yo te formé, yo te di lo que tienes. Algunos somos muy felices con la familia que Dios nos dio. Somos muy felices con la mujer que se encontró con nosotros en el camino y nos ayudó a caminar. O con el marido. Somos felices y queremos seguir así. Y si te das cuenta, no fue algo que saliste a buscarlo. Un día Dios lo puso en el camino. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Eso no significa que no nos ocupemos de ello, pero una cosa es ocuparse en paz y con el corazón reposado, y otra cosa es ocuparse con ansiedad. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén, gloria a Dios. Yo no valgo lo que me he visto, mi hermano. Si me valoras por mi ropa, no me valores más, hermano. Qué terrible es esto, ¿eh? ¿Cuánta gente es valorada por la ropa? Y esto es parte de los globalizadores. Es parte de los globalizadores. ¿Sí? El perfume que llevamos, la ropa que llevamos, los tacones que nos ponemos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá mucho más que se afane añadir a su estatura un codo? Bueno, gloria a Dios, ahí estamos, ¿no? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe y mujeres de poca fe? Bueno, humanos de poca fe, dijo Jesús. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Amén. Eso cuando llegas a casa y dices, ¿qué vamos a comer hoy? Pues no te afanes, diciendo. ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos buscan estas cosas, dijo Jesús. Porque los que no son del pueblo de Israel buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Gloria a Dios. Sabe que tenéis necesidad. No necesitas ni que se lo recuerdes. Mas buscad primeramente el reino de Dios, procurad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ay, como personas como yo nos cuesta tanto el no dar el pasito y caer en la ansiedad. La ansiedad es esa sensación de perturbación interna, porque la meta peligra, porque el futuro peligra. Cuando tú sientes que no controlas lo que viene, entonces viene esta sensación. Cuando ves que ya no se va a controlar y encima se perdió, sabes que viene la frustración. El domingo pasado, antes de las 7 de la tarde, todos los que seguíamos el Granada estábamos ansiosos. A las 10 de la noche estábamos frustrados. Lo que nos producía ansiedad ya no iba a llegar, así que ya estábamos todos frustrados. Una meta que no se alcanza, frustración. Una meta que peligra, ansiedad. Así viven los seres humanos, pasando de frustración a ansiedad. El pasado, para mucha gente, simboliza frustración. Porque miran para atrás y dicen, me hubiera gustado haber vivido y haber hecho otra cosa. El futuro, para mucha gente, es ansiedad. Mientras, entre frustraciones y ansiedades, no vivimos el hoy. Y se nos pasan los hoys. Se nos va pasando el hoy, se nos va pasando el hoy. Y claro que vamos a estar ansiosos porque sentimos que no hemos hecho lo que tenemos que hacer para mañana. Pero mientras hoy vivas solo frustrado y ansioso, no vas a hacer lo que necesites hacer mañana. Esta es mi gran lucha, ¿eh? No vayan a pensar que yo aquí estoy el maestro que se la vive con sabiduría la vida. Yo lucho con esto. Es nuestra lucha. Es la lucha del ser humano. Por eso Jesús se lo dijo a los discípulos. Yo te decía el otro día, después de haberte predicado este texto, me quedaba hablarte del reino y la justicia. El reino y la justicia de Dios van de la mano. Van de la mano, recién lo cantamos. Venga a nosotros tu reino, ¿no?
El reino y la justicia, porque la justicia, te decía el otro día, es cumplir con la ley. Cuando se hace justicia, cuando se cumple con la ley de un estado, la ley vigente, el juez dice se ha hecho justicia, se cumplió con la ley. Por lo tanto, la justicia en el reino de los cielos es cumplir con la ley de Dios. Cuando una persona cumple con la ley de Dios, vive en justicia. ¿Quién es el justo? El que cumple con la ley, el que camina en la ley. Esto yo, si lo dijera en un auditorio judío, estarían pensando pura y exclusivamente en la ley de Moisés. Pero Jesús nos amplió un poco el asunto. Jesús dijo, la ley se resume en dos cosas: ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y a partir de ahí la ley se abre de una manera impresionante. Porque ya no se trata de una serie de mandamientos, sino que se trata de la vida en sí. Y de tu actitud delante de la vida. Y de la vida de los demás y de la vida de Dios. ¿Cómo vas a vivir ante ello? Hacer y vivir aquellas cosas que producen vida espiritual tiene que ver con la justicia. ¿Sabes por qué? Porque la justicia, te dije, es cumplir con la ley de Dios. Es hacer aquello que Dios ha estipulado. ¿Y qué es lo que Dios estipuló? ¿Para qué Dios estipuló las cosas? ¿Qué es lo que Dios estipuló? La vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el propósito y el plan de Dios, la ley de Dios, tiene que ver con la vida. La vida en todos sus aspectos, porque no puedes separar la vida de aquí, la vida de allí, la vida pasada, la vida de mi hijo, la vida en el cielo, porque la vida es una, es la existencia, la vitalidad del ser. Por lo tanto, tú no puedes separar. La vida eterna no empezará cuando te mueras, eso lo sabes, la vida eterna ya comenzó. Y vas a vivir o en el cielo o en el infierno, pero la vida eterna está. Dios nos creó para vivir eternamente, solo el cuerpo se muere. Y la vida de mis hijas, yo no puedo separar la vida de mis hijas de mi vida, porque son también parte de mi vida. O nunca le has dicho a un hijo tuyo mi vida. O nunca le dijiste a una persona querida mi vida, al hombre que ama, a la mujer que ama, eres mi vida. Nunca se lo dijiste, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Porque precisamente es eso, porque no podemos separar esto. Porque no es un aspecto físico solamente, no es cuantitativo, no podemos decir aquí empieza, allí termina, vale tanto, no vale tanto. La vida es la existencia, es la vitalidad. Por eso la muerte es la ausencia de la vida. Una rama cortada de un árbol se muere. Quitas la vida, lo que queda está muerto. Cuando nos separamos de la fuente de la vida, nos estamos muriendo. Por eso el pecado mata, porque nos separa de Dios. Por eso, hacer y vivir aquellas cosas que producen vida espiritual, vida a los demás, ya sea por el camino que tomamos o por la relación que tengamos con Dios. Cuando hacemos todas las cosas que producen vida, estamos trabajando por la justicia del reino. Cuando le predicas a alguien para que se salve, estás trabajando por la justicia del reino. Cuando te sientas a pedir perdón a alguien, anhelando solo que tu matrimonio no se muera, aunque tengas razón, como es mi caso, yo siempre tengo razón. Liliana se equivoca siempre. Así son las mujeres. Ahora vamos. Bueno, aunque tengas razón, fuera de la broma tonta esta, aunque tengas razón, aunque sabes, aunque todo el mundo te dice tienes razón, pero tú sabes, esto es tan absurdo porque tampoco se trata de algo tan grande. Aquí no estamos determinando si vamos a bombardear un país o no bombardear un país. Es solamente el color de las cortinas. Y entonces dices, mira, perdóname, lo siento mucho, yo no quería discutir contigo. Y abstráete de decir, aunque tengas razón, no quiero pelear contigo. Da lo mismo, mira, perdóname, lo siento mucho, te ofendí. ¿Sabes qué? Estás trabajando por la justicia del reino. ¿De qué te sirve decir, Padre, venga a tu reino, a nuestras casas, y a tu niño le dices, eres un inútil? O tu niño te escucha pegar gritos en la casa, pegar portazos, insultar o criticar a alguien. Si estás matando, le estás destrozando la vida a tu hijo. Yo le decía a mi madre, a los 12 años, no me quiero casar. Mi padre acababa de morir. Porque no quiero hacer lo que papá te hizo a ti. Yo no me voy a casar nunca. Me habían destrozado la vida. Mi sueño era no casarme. Porque no quería hacer daño. Ya no era que tenía miedo que me hicieran daño. Yo le decía a mi madre, no quiero hacerle a ninguna mujer lo que papá te ha hecho a ti. No quiero hacerlo. Mi madre me decía, ya cambiarás, Dani, ya cambiarás. Bueno, Dios me cambió, gracias a Dios. Y mis hijas dicen amén, ¿no? Porque me casé.
Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Por eso, ¿de qué nos sirve tanta religión que mata? ¿De qué sirve la religión de boca para afuera? ¿De qué sirve la religión evangélica que no muestra el camino de vida? ¿Qué diferencia hay con los mandamientos del pueblo de Israel? Mateo 23:15, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y yo, pastor, digo: ay de vosotros, escribas, fariseos y pastores, en los que puedo estar yo, ¿no? Hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Bueno, Jesús hablaba claro, ¿no? Jesús hablaba claro. Creo que lo hubieran echado un montón de denominaciones evangélicas a Jesús. Hubiera dado muy poco en algunos congresos evangélicos Jesús. Se hubiera puesto de pie a hablar y hubieran dicho: échenlo. Ay de vosotros, maestros de religión hipócritas, porque buscáis cielo y tierra para llenar vuestras congregaciones, en este caso eran las escuelas rabínicas, y cuando lo tenéis terminan siendo 2 veces más hijos del infierno de lo que eran antes. Y es fuerte lo que dijo Jesús, pero es una gran verdad, porque lo dijo Jesús, es verdad, ¿no? Amén. Porque a veces yo mismo, tú, nosotros podemos movernos muchísimo en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, pero no estamos trayendo la justicia del reino. No estamos trabajando por la ley de Dios que produce vida. Estamos trabajando por la ley humana que defiende el orgullo, la arrogancia, las rebeldías. La mayoría de las iglesias no se dividen por doctrina, sino por diferencias entre los líderes. ¿Quién manda más? Esto es una encuesta, no es un invento mío. La mayoría de las iglesias evangélicas se dividieron no por problemas doctrinales, sino por temas o de dinero o de diferencia entre el liderazgo. Y en la división, cuando partieron la torta, unos cuantos pedazos de torta cayeron al suelo. Mucha gente nunca más volvió a una iglesia y se perdieron. Y se pierden nuestros hijos en nuestras discusiones matrimoniales. Por eso yo te decía, llevamos el pescadito atrás y Jesús me ama, ven a la iglesia y todo lo demás. Y tú te pones al lado en el semáforo y le ves la cara al otro y dices: si en la iglesia te dejan esta cara, yo no voy, Una cara amargada ahí, discutiendo con los niños, pegando. Dice: no. Perdóneme, hermano, si alguien le pegó en el ojo, discúlpeme, haga así, límpiese el ojo y sigamos. Vale, no es nada personal, es la palabra de Dios. Por eso la justicia de Dios, el camino recto, es el camino que lleva la vida, hermano. Que lleva la vida para nosotros, para nuestros hijos y para el mundo que nos rodea. Es la vida. Venga a nosotros tu reino, busquen el reino de los cielos y su justicia, dijo Jesús, no solo el reino, porque si no está la justicia, no está el reino. No hablemos del reino si no está la justicia, decía Jesús. Busquen el reino de los cielos y su justicia y verán cómo las cosas se acomodarán. Por eso te decía, por nosotros, por nuestros hijos, por el mundo que nos rodea y por todos mis compañeros. Al fin, la vida es la razón por la que existimos, hermano. Y es para transmitir vida, ¿sí o no? Viene Dios un día y dice, crea el hombre y la mujer y dice, multiplicado y llenar la tierra. Dios es globalizador, sí, pero la globalización buena, ¿vale? Llenen la tierra, dijo Dios. La voluntad de Dios es que el ser humano transmita vida biológica, vida espiritual, vida emocional, vida. Al fin y al cabo, Dios nos creó superior al resto de la creación con un propósito, que estemos entre Él y la creación para transmitirle vida, no para destrozar todo. Y nos cargamos los mares, los montes, nos cargamos todo. Pero tenemos que transmitir vida. Vida. Amén. Vida orando, vida hablando. No cumplimos con la justicia del reino, te decía, cuando no cuidamos la vida. En casa, por ejemplo. No, pero yo riego las plantas ya. Pero también tiene que regar la relación con tu familia. Y de vez en cuando regar la relación con los hijos. Algún día llegan los hijos y dicen, ¿quién es este señor, mamá? Este señor es tu padre. Ah, ¿no? El niño se olvida las llaves, toca el timbre y dice, no hemos pedido pizza. No, es tu hijo. Ah, perdón. ¿Tú qué repartes? Bueno,
El camino recto es el camino que lleva a la vida, te decía. No cumplimos con la justicia del reino cuando no cuidamos la vida. En casa, por ejemplo, o en el futuro de nuestros hijos. Cuidar la vida. Cuidar la vida. Si no, no tengas hijos. Los hijos no son un problema que deben ser resueltos. A ver a quién se lo llevo, con quién lo pongo. ¿Quién va a regar esta plantita mientras yo no estoy? Los hijos son vida. Vida que Dios nos ha confiado porque nosotros decidimos unirnos con Dios y con otra persona para que crezca esta vida. Así que por lo tanto tenemos un privilegio maravilloso, el de cuidar la vida. Gloria a Dios. Y para eso también estamos los abuelos de vez en cuando, ¿no? Para cuidar la vida. No solamente para resolver la papeleta de los padres que están trabajando, sino para transmitirle un montón de cosas que nuestros niños necesitan. Si supiéramos realmente todo lo que nuestros hijos necesitan y se los pudiéramos dar, sería algo tan maravilloso. En el entorno familiar, ¿saben qué? Cada persona dentro de una familia tiene una razón de ser para el hijo. Las que son tías, denle gracias a Dios por ser tías. Si supierais la importancia que tiene para un niño la tía. Es impresionante. Y los que hemos tenido alguna tía cerca lo sabemos. Y la tía siempre es una mamá que está entre mamá y el niño. Los abuelos, los hermanitos. Vamos a buscar la justicia del reino en un sistema, en un mundo que está destruyendo nuestras familias. Que está destrozando a nuestros hijos. Y que está haciéndoles sentir a los niños que por ser niños son un problema. No son un problema. Por eso nosotros tenemos los niños en los cultos. Bueno, cuando ya se ponen muy chinchosos, ahí está la habitación para ellos. Pero no pasa nada. Tenemos que también tener paciencia para que un niñito se hace ruido, no importa. Somos sus tíos. Ellos tienen que entender que no eran un problema para nosotros. Y que en el culto que hacíamos a Dios, esos niños no eran un problema. Para nosotros era un privilegio tenerlos. No vaya a ser que algún día yo tenga que usar pañales y el viejo pastor lo traen aquí para que esté en un culto como cuando era más joven. Y alguien tenga que sacar al abuelo, al pastor abuelo afuera con la silla de ruedas o llevarlo para cambiarle los pañales. No puede ser que habiendo dado vida durante tanto tiempo, después sea un trasto que no sepamos dónde meterlo. Y lo hacemos al principio y al final. Y nos quedamos solo con la mitad porque es la parte más rica del chorizo, ¿no? Ese es el sistema del mundo. Te valora cuando empiezas a producir y te abandona cuando dejas de producir. Esa no es la justicia del reino. Ni pretendamos decir, venga a nosotros tu reino y hacer lo que hace el sistema del mundo. Por eso te decía recién, a veces los padres o los hijos estamos corriendo buscando dinero para vivir mejor y mientras tanto descuidan a sus hijos. Queriendo que sus hijos vivan bien, no les cuidaron la vida. Hasta los sacan de las iglesias. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero cuando el hijo comienza a causar problemas, llamamos a un líder de adolescentes o a algún líder de jóvenes para que atienda a nuestro hijo. La planta se nos dobló tan mal que se nos está metiendo por la ventana y nos rompe las ventanas, nos está rompiendo todo y ahora decimos que venga alguien de la iglesia y nos ayude. Ahora es más difícil enderezar. Lo vamos a hacer porque para Dios no hay nada imposible. Pero no cuidamos la vida y después nos damos cuenta cuando la vida se nos ha descontrolado. Por eso, y te voy a decir algo, hermano, todo lo que se descontrola en un cuerpo es un cáncer. Cuando una célula se une a otra célula y comienzan a formar algo que no produce vida, que al contrario la quita y que no produce ningún beneficio para el cuerpo, eso se llama tumor. Y tiene que ser extirpado. Y la sociedad extirpa los tumores. Pero ¿por qué llegamos a tener tantos tumores? Por eso a veces tenemos que tener cuidado con esto. La Biblia habla de que el camino de la vida siempre es un camino recto y justo. Pero sobre todas las cosas siempre tiene un propósito. Y camina hacia él. Y es la vida abundante, la vida eterna, la vida plena. Proverbios, capítulo 4, en el versículo 18, dice algo maravilloso. Mas la senda de los justos, los que hacen la justicia, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. No así los malos, dice el Salmo 1. El camino de la persona que busca la justicia del reino es como la luz de la aurora, cada vez un poquito más de luz y de vida.
Hasta que algún día mi cuerpo no pueda más aquí y ya vea la vida plena. Pero nuestro futuro, nuestro anhelo, nuestra meta no está aquí, ni en este sistema, ni en este mundo. Por eso te decía hace un tiempo atrás, una de las cosas más importantes en la vida es el sentido de la vida. La dirección puede ser norte-sur, pero el sentido es o norte o sur. ¿Hacia dónde estamos yendo? Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, cuando tu vida tiene sentido, hasta los dolores y los sufrimientos tienen una razón de ser. Dolores terribles a las 4 de la mañana, que te vas a morir, tu marido te dice, bueno, venga, vamos al hospital, tú no puedes ni conducir el coche y los médicos no saben qué te pasa. Todo es tristeza, preocupación. Los mismos dolores cuando se cumple la fecha de tu parto. Son los mismos dolores, pero hay otro estado de ánimo por la vida que viene. Cuando sabemos por qué vienen las cosas y hacia dónde estamos caminando, nosotros entendemos la razón de todo. El problema es cuando perdemos el sentido en la vida. Y el problema es cuando lo pierdes con 12 años, 11 años, 15 años. Y luego dices, ¿para qué voy a vivir? ¿Hacia dónde estoy yendo? Yo me crié en una generación que teníamos tan pocas cosas, hermano. Todo lo fabricamos nosotros, todo lo inventábamos, vivíamos soñando. Un día éramos Tarzán, otro día éramos el mejor futbolista que había sobre la tierra. Otro día éramos un astronauta. Nunca quisimos ser políticos, eso no, pero hasta que empezamos a pensar lo del dinero y ahí dijimos que yo también quiero serlo, ¿no? Pero éramos de todo, hermano. Hablo de los muchachitos, ¿no? Y mi hermana, que se crió conmigo y con mi primo, tenía que hacer lo mismo que éramos nosotros. Así que ella soñaba también con lo mismo. Jugábamos y nos imaginábamos cosas. No teníamos tantos objetos, no teníamos videojuegos, no teníamos la Play, no teníamos nada. Podíamos imaginar.